Buenos días, muchachos. Hoy vamos a estar trabajando lo que es el módulo 2. Este módulo tiene como objetivo construir diferentes gráficas estadísticas con los datos obtenidos. Además de eso, interpretar la información presentada en una gráfica estadística y organizar datos en tabla de frecuencia. Este último objetivo ya nosotros lo hemos trabajado con anterioridad. Lo mismo que algunas de las gráficas que veremos a continuación. Bien, entre los contenidos tenemos construcción de gráficas estadísticas como pictogramas, doble barras, lineales y el histograma. Además de eso, veremos la interpretación de gráficas estadísticas como pictogramas, doble barras, lineales, histogramas y las circulares. Ya nosotros hemos trabajado alguna de estas gráficas. Vamos a ver ahora lo que es el desarrollo del contenido. Aquí tenemos una pequeña explicación de lo que son las gráficas estadísticas. Vamos a estudiar ahora lo que es un pictograma. Un pictograma es un tipo de gráfico que se representa mediante dibujos la característica estudiada. Por ejemplo, aquí estamos hablando de cada libro abierto representa 1000 libros. Por ejemplo, en una biblioteca D hay 3000 libros. Tenemos en el caso de la biblioteca C 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros abiertos y sabemos que cada uno de estos libros representa 1000. Así que en la biblioteca C hay 6000 libros y lo mismo ocurre para la biblioteca A y la biblioteca B. El gráfico de doble barra. Este gráfico es muy parecido al de barras que hemos trabajado desde cuarto grado. La única diferencia es que ahora en vez de tener una sola barra van a tener dos, porque si se percatan estamos hablando de dos variables, de 2 meses distintos. Por ejemplo, aquí tenemos el mes de julio y acá tenemos el mes de agosto. Estamos hablando de los conos de helados vendidos por semana durante los meses de julio y agosto. ¿Cómo presentamos eso nosotros en una gráfica de doble barra? Bien. La barra azul va a representar al mes de julio y la barra roja va a presentar lo que se vendió en el mes de agosto. Entonces, en la primera semana nosotros tenemos que en el mes de julio se vendieron 500 conos y en el mes de agosto se vendieron entonces 800 conos. Aquí nosotros podemos comparar entonces la cantidad de conos vendidos durante cada uno de los meses. Nos podemos percatar que en el mes de agosto, en la primera semana, se vendieron más conos que en el mes de julio. Y lo mismo podemos hacer con las semanas 2, 3 y 4. Ahora veremos lo que es el histograma. Si se pueden percatar, el histograma es muy parecido a la gráfica de barras. La única diferencia es que entre las barras no hay ninguna distancia. Este tipo de gráfica lo utilizamos cuando trabajamos con datos agrupados. Más adelante veremos entonces lo que son los datos agrupados. También tenemos lo que es el gráfico de líneas. Este lo utilizamos para representar una serie de datos que han sido recolectados en un tiempo específico. Por ejemplo, veamos, dice, la siguiente gráfica muestra la variación de la temperatura de enero a diciembre. Aquí tenemos la gráfica. Nosotros estamos comparando lo que sucedió con las temperaturas en los distintos meses y podemos percibir entonces que entre agosto y septiembre llegamos al punto más alto de las temperaturas y luego comenzamos
a disminuir. Entonces, este tipo de gráfico nosotros los utilizamos cuando necesitamos comparar qué sucede mes a mes. Llegamos al gráfico circular. El año pasado nosotros trabajamos lo que era el gráfico circular de pie o de pastel. Entonces, en este nosotros representamos el porcentaje obtenido de cada una de las variables a través de sectores. Aquí tenemos lo que es el gráfico circular, perdón. Tenemos que el 40% tiene como favorito al deporte de fútbol y de básquetbol. No, perdón. Fútbol y voleibol. Solamente un 20% prefiere el básquetbol. Ya sabemos que esto de aquí no sucede en el Fermi. Ya que en el Fermi nos gusta lo que es el fútbol y el básquet. Continuemos. Bien, aquí en el módulo se les está adjuntando lo que son las páginas por si acaso no tienen el libro en casa y entonces lo pueden imprimir y trabajarlo directamente en las hojas. El que tiene el libro en casa, bienvenido sea. Continuamos, todas estas son las páginas. Recuerden que algunas nada más tienen lo que es la explicación, así que no se espanten porque vean muchas páginas. Bien, llegamos a lo que es la actividad formativa número 1. Solamente hay que resolver las páginas 227, 229, 231, 233 y la 235. Recuerden que a pesar de que parece mucho material, en el libro no hay tanto que trabajar. Así que por eso no se espanten. Bien, aquí están las páginas, miren, es lo que les estaba hablando. En la 227 solamente nos están pidiendo analizar el pictograma y completar lo que se indica. Nos preguntan qué representa el pictograma. Ustedes verán, llegarán a su propia conclusión y entonces escribirán lo que para ustedes significa. ¿Y qué podemos concluir de esto de acá arriba que estamos viendo? Recuerden que aquí solamente es analizar e interpretar la gráfica. No hay que construirla. Ya, acá tenemos la de doble barra. Nuevamente no hay que construirla, simplemente hay que extraer información de la gráfica que nos presentan. En esta de acá sí nos piden entonces que completemos el histograma. Recuerden que el histograma es aquel que las barras van pegaditas. A esto de aquí me refería con datos agrupados. Estamos hablando de los tiempos en segundos en resolver un ejercicio. A unos les tomó 2,5 hasta 5,5. Entonces, este tipo de tablas nosotros las utilizamos cuando estamos trabajando con datos que son demasiado dispersos. No son como los anteriores que se repetían varias veces. En este caso, los datos no se repiten con tanta frecuencia. Así que por eso utilizamos este tipo de gráficas, este tipo de tablas. Continuando con la gráfica de doble barra, tenemos que recordar que al construirla, la distancia que tiene que haber entre las dos barras y la siguiente debe ser exactamente la misma para cada uno de los casos. Estas dobles barras se construyen exactamente igual que las de una sola barra. Las barras deben tener también el mismo tamaño. Recuerden que en la línea que indica las preferencias o la frecuencia absoluta, no todo el tiempo va a ir de 1 en 1. En este caso tenemos que la escala va de 5 en 5, comenzando siempre por el 0. También lo podemos hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10. Todo depende de las frecuencias que tengamos y lo que más nos convenga. Ahora tenemos la de líneas. La de líneas se construye
igual a la de barras. La única diferencia es que ahora en vez de barras vamos a colocar puntos y estos puntos al final los vamos a unir. Nótense que estamos uniendo los del automóvil clase B, que son los verdes, y los de clase A, que son los rojos. Y de allí entonces contestamos estas preguntas que están acá abajo. Este es muy parecido, solamente que con este ahora tenemos que llenar la información que está en esta tabla. Dice libros vendidos en 6 meses. Aquí tenemos el mes de enero, la cantidad de libros que se ha vendido. En febrero, en marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces, dependiendo de esta información, ustedes llenan esta tabla que tenemos acá. La gráfica circular de pie o pastel. Recuerden que cada sector circular representa una de estas opciones. Tenemos que ir al cine, sería el celeste, ir de paseo, el verde, y hacer deporte, el naranja. Dependiendo de esta información, nuevamente respondemos las preguntas. Lo mismo sucede con estos dos de acá. Bien, llegamos a la actividad formativa número 2, otra práctica. Recuerden que las prácticas las pueden resolver tanto en esta hoja si la logran imprimir o la pueden copiar en el cuaderno. Estas no deben ser enviadas al correo de los profesores. Dice, la siguiente tabla muestra la distancia recorrida por un vehículo, a velocidad constante. Aquí tenemos el tiempo y tenemos la distancia recorrida en cada una de esas horas. Tenemos que construir una gráfica lineal. Recuerden que la lineal es la de los puntos que se unen a través de líneas. Y anotar lo que es una conclusión basada a la información de la tabla. Ya ustedes verán qué pueden interpretar de esta tabla de aquí. Este es el taller que ustedes deben enviar, aquellos que están en sexto grado A y B, a mi correo, y los que están en el sexto grado C, al correo de la profesora Glenda Meneses. Bien, en la primera parte, la siguiente tabla muestra las temperaturas en grados centígrados de una ciudad durante el primer semestre del año 2019. Aquí están. Haga una gráfica lineal que represente los datos. Use una hoja de cuadrito. La hoja de cuadrito puede ser la misma del cuaderno para no complicarnos. Bueno, después hay que contestar las siguientes preguntas. Seguimos. El profesor de educación física desea organizar las edades de los integrantes del equipo de baloncesto en una tabla de frecuencias como se muestra a continuación. Las edades son de 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 17. De 9 a 11 tenemos 5 estudiantes, de 7 a 14, 7, de 12 a 14, 7, y de 15 a 17, 8. Después de allí ustedes tienen que sacar lo que es la frecuencia acumulada. Esto lo hicimos en la tabla anterior. Recuerden que es ir sumando las frecuencias. Después hay que escribirlo en fracción, decimal y porcentaje para que no se nos olvide lo que hicimos en el primer módulo. Después de allí hay que construir el histograma. Recuerden que el histograma son las barras unidas. Entonces empieza en 9 y termina en 11. La primera barra va a empezar en 9 y va a terminar en 11. Y así vamos a ir construyendo las demás. El taller sumativo 2 sucede lo mismo. Sexto A y B lo mandan a mi correo. Sexto C con la profesora Glenda. Aquí está todo lo que deben desarrollar. Aquí tenemos un pictograma, un diagrama circular. Y con esto finalizamos lo que es el módulo 2. Cualquier consulta, los del sexto A y sexto B,
Ya saben que me pueden escribir al WhatsApp y los del sexto C le escriben entonces al correo de la profesora Glenda. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora verán el video. Y espero que todos estén bien. Besos, chao.